clase anterior estuvimos reflexionando sobre el arte oriental, en este caso el arte extremo oriental. Tengan en cuenta que hay también un arte medio oriental, que en parte ya estudiamos con el arte mesopotámico, pero también está el arte islámico y también está el arte cristiano del oriente, que es en cierta medida bastante medio oriental, se puede decir. Y en ese arte oriental pudimos comprobar que hay una comprensión dualista de la realidad que se proyecta en un sistema religioso de tipo dualista. También es importante distinguir que el dualismo no se trata de contrarios que se dividen, porque esa es la idea que se nos dio, ¿no? Como que el dualismo es que hay un lado positivo y un lado negativo. Esa visión que hemos arrastrado durante mucho tiempo es completamente errónea. En el caso del dualismo se trata de equilibrio, y para que haya equilibrio en esos aparentes contrarios tiene que haber también inclusión, tiene que haber conexión, y eso es precisamente lo que representa el Tai Chi Tu, el signo del yin y el yang, que en lo femenino siempre hay masculino, que en lo masculino siempre hay femenino, y que eso forma parte de un ciclo. Por eso las deidades hinduistas siempre tienen una especie de alter ego femenino, o se representan andróginas, se representa con el cuerpo masculino con senos, viceversa, ¿no? Se trata de buscar siempre ese equilibrio. Entonces quiere decir que no es que sea lo femenino por un lado y lo masculino por el otro, lo malo y lo bueno, etcétera, sino que lo que hay es una conexión. Y eso es lo que en China representa el Tai Chi Tu, el signo del yin y el yang. Y en ese sentido, a partir de ese dualismo es que se puede entender la comprensión que tienen del tiempo en el Oriente. Se puede entender entonces que como todo es relativo, la ética también es relativa. No hay mal que por bien no venga, e incluso no hay bien que por mal no venga. Y esa ética hay que entenderla en la comprensión que tenemos nosotros de los actos, y el ejemplo que poníamos era el ejemplo de la violencia, la idea de que la destrucción también es necesaria para un nuevo comienzo, la idea de que creación, conservación y destrucción están a un mismo nivel y que no se puede juzgar en ningún acto porque forma parte del equilibrio o de la recuperación del equilibrio. Eso para la cultura occidental es muy difícil. Esa relatividad que existe desde el punto de vista ético. La cultura occidental es una cultura que entiende que las cosas son o muy malas o muy buenas, pero es imposible entender más allá de esa separación. Ese tipo de separación que hace nuestra cultura occidental se llama dicotomía. La dicotomía es cuando hay que distinguir entre el dualismo y la dicotomía. El dualismo es cuando hay un equilibrio. La dicotomía es cuando hay una ruptura. Entonces la cultura occidental, por ejemplo, cree que el alma es una cosa, el cuerpo es otra. Que el cuerpo es la cárcel del alma, que el cuerpo oprime al alma. Y a partir de esa idea es que fundamenta una serie de actos. En el Entonces, caso de la cultura oriental, digamos que lo que se busca es la armonía, el equilibrio. Así que por lo tanto todo queda relativizado. El mal y el bien son relativos. Y el otro ejemplo que traíamos era el de la sexualidad. La sexualidad en Oriente no se entiende solamente con el objetivo de la reproducción o la fertilidad, ni tampoco con el objetivo del goce solamente, sino que la sexualidad constituye una especie de ritual, así que se convierte en una forma de trascendencia, en una práctica, en un ejercicio de tipo religioso, cuyo objetivo es precisamente la trascendencia del ser humano. Y entonces por eso es que en los templos asiáticos aparece, en algunos templos, ¿no?, en toda la parte exterior lleno de imágenes que para el occidental que las ve son pornográficas, ¿no? ¿Por qué? Porque ese tipo de imagen tan descriptivo, donde hay tanta exposición, se relaciona siempre con lo pornográfico. Lo cierto es que si ese tipo de representación está en la parte exterior de un templo, significa que es sagrada. Y eso al europeo le demoró mucho tiempo de comprender, y yo creo que todavía no lo entienden, ¿eh? Imagínense una persona conservadora mirando ese tipo de expresión. Entonces, el dualismo, que es al final lo que
sustenta todo esto, también lo vamos a encontrar presente en la cultura precolombina. Una cosa importante es que del mismo modo en que el arte oriental es un universo y de hecho puede ser incluso hasta una especialización dentro de la historia del arte, también lo es el arte precolombino. Entonces comprenderán que hay que restringirlo bastante y como siempre tenemos que buscar una perspectiva que nos permita hacer esa restricción como ya hemos venido haciendo durante todo el curso. Una cosa importante es quizás preguntarse cómo es que, o sea, por qué el arte precolombino es dualista como el arte asiático, ¿no? Si existe alguna conexión. Lo cierto es que hasta donde se ha podido investigar, la ruta, digamos, que sigue el ser humano desde su origen, que se cree que aparece por primera vez en África, pasa por el oriente, la India se convierte en un lugar importante, pero continúa su camino y penetra hace 35.000 años por el estrecho de Bering, supuestamente al continente americano. Entonces quiere decir que si ese ser humano penetra desde el Asia a América, piensen, no penetra desde Europa a América, quiere decir que tiene mucha mayor conexión o es un antepasado más cercano del hombre asiático. Y esto explicaría en última instancia por qué la cultura precolombina tiene tantos puntos de conexión con la cultura asiática. Incluso no es solo cultural, el fenotipo también es bastante cercano. Si se hiciera incluso un estudio de ADN se podría encontrar en mucha más similitud. Digo yo, conjeturando, a lo mejor existe, pero no he leído nada al respecto. Entonces, esta versión de que atraviesa el estrecho de Bering caminando, incluso porque en esta época esto estaría congelado, explica entonces la conexión que tiene el arte precolombino con el arte asiático. No solo está esa versión de que atraviesa el estrecho de Bering, sino que también está la versión de la ruta marítima, en este caso aprovechando la corriente del mar, que ya se demostró, o sea, un par de locos o un trío de locos se subieron en una barca e hicieron el viaje. Incluso se ha hecho el viaje en los dos sentidos. La Kon-Tiki parte desde el Perú, fíjense esto sin remo, solo a partir de las corrientes marinas y logró atravesar el Océano Pacífico. Entonces es muy probable que haya existido un proceso de retroalimentación marítimo, se daría aquí. En este mapa solo se representa en dirección hacia América, pero lo que demostró la Kon-Tiki, la expedición de la Kon-Tiki, es que el proceso es posible a la inversa, aprovechando las corrientes marítimas. Entonces eso explicaría en buena medida por qué esta cultura precolombina tiene tanta conexión con la cultura oriental. Ahora, entonces, vamos a aprovechar algunos elementos que ya hemos estudiado en lo que respecta al arte oriental y los vamos a aprovechar para seguir estudiando entonces el arte precolombino. Al respecto que hemos hecho, hemos sido bastante lapidarios. Si por ejemplo observamos aquí, vamos a ver que la cantidad de culturas que hay en la América precolombina exceden la logística de este curso. Y entonces en ese sentido, lo más sensato fue seleccionar aquellas culturas que son más importantes, y no en un sentido general, sino son más importantes para nosotros. En este caso, las culturas mesoamericanas y las culturas, por supuesto, andinas. Entonces ahí estaría enfocada nuestra clase. Entonces en base a eso es que tendremos estas, pudiéramos decir, claves, como ya tuvimos dentro del arte asiático, para entender el arte precolombino. En el caso de Mesoamérica también va a ser como en los Andes, porque lo que hemos hecho aquí no sería sano distinguir entre una cultura y la otra, sino lo importante es encontrar la conexión que existe entre el arte mesoamericano y el arte andino. Y en ese sentido hemos seleccionado en primer lugar la cuestión de la temporalidad
y la relación que esto puede tener con la creación artística. Es decir, que la comprensión dualista que tiene la cultura precolombina del tiempo es muy útil. Se trata de un tiempo cíclico. Aquí no hay linealidad del tiempo y ese tiempo cíclico se fragmenta, pero permanece conectado dentro de esa fragmentación. No es que se fragmente y se desconecte, por ejemplo, lo eterno de lo temporal, sino que al final lo eterno y lo temporal están fluctuando. Ahora, hay otra cosa, sin embargo, que sí es muy característica de la cultura precolombina y es la conexión que se establece entre la religión y la ciencia, o lo que ellos entenderían como ciencia. Y en ese sentido siempre llamó la atención el sistema tan sofisticado que tenían matemáticamente, el desarrollo, la precisión desde el punto de vista matemático, incluso superó la precisión que tendrían los egipcios, y eso se puede bastante apreciar en la manera que construyen. La construcción de las ciudades precolombinas está mucho más calculada y es mucho más exacta a la hora de proyectar el diseño que las ciudades egipcias, a tal punto que no hay a veces ni la más mínima imprecisión. Entonces esto hay que destacarlo, porque además de aquí es que calcularon de una manera demasiado sofisticada los calendarios, tenían calendarios para todo tipo de actividad y eso demuestra que tenían una conexión, una comprensión del tiempo mucho más sofisticada que la de los colonizadores, por ejemplo, y que pusieron al servicio de precisamente una sociedad. Entonces, se puede decir que en cierta medida todo en esta cultura se sustenta en un cálculo muy sofisticado, pero al mismo tiempo muy espontáneo. No son fríos científicos, sino que son en última instancia de todo un poco. Y por último, una cosa muy importante es que a mi juicio, y en eso podrá haber quien no esté de acuerdo, de hecho es necesario siempre que haya desacuerdo con las cosas, a mi juicio, en el caso de la cultura precolombina, y en esto también se parece mucho a la cultura asiática, la naturaleza, no solo como Pachamama, fíjense, porque ya sabemos que esa es la esencia de estas culturas, ese entendimiento de la naturaleza como madre, no solo desde ese punto de vista, sino que la naturaleza tiene una apariencia, ¿no? La naturaleza en estas regiones es muy peculiar, se destaca mucho en primer lugar por la maleza, son paisajes bien espesos, son selvas, manglares, donde es muy difícil sobrevivir y por tanto hay que ceder, y eso es quizás lo que explica que haya tanto respeto por la naturaleza, porque no basta con dominarla porque no puedes dominarla, sino que lo que tienes que hacer es entender que formas parte de ella y convivir en ella, porque no la puedes manejar. Y entonces se crea una relación armónica del mismo modo que la crearon los asiáticos, pero quizás aquí esto es determinante en la manera en que se manifiesta a través del arte, que ya veremos. Fíjense que está el paisaje selvático, el de los manglares, etcétera, pero también está el paisaje montañoso. Y ustedes dirán, pero en la montaña no hay tanta espesura, pudiéramos decir. La cuestión está en que en la montaña la espesura se da por la montaña propiamente. Lo espeso, ¿cómo se define? Como el obstáculo e incluso la imposibilidad de observar el sol o de observar el horizonte para guiarte y todo eso. Entonces, en la montaña se cumple el mismo efecto y ese precisamente efecto se va a ver en la obra de arte. Es una obra de arte confusa para nosotros, espesa, se utiliza mucho el tejido, del mismo modo en que se teje la maleza, y entonces eso es lo que se entiende como principio de la fraternidad. En este caso lo vamos a ver reflejado en el arte y podremos estudiar en qué consiste. Tiene mucha relación con esa especie de barroquismo de este arte. Y fíjense, el término barroco al final no solo fue un término que se puede emplear
en el caso del barroco europeo o el barroco cristiano, sino que el barroquismo ya significa cuando algo es muy exuberante. Y quizás una de las razones por las cuales el arte precolombino se relacionó después mucho mejor con el barroco europeo, y por eso el barroco latinoamericano es tan sofisticado, tan original, digamos, es porque en el fondo eran compatibles. El barroco europeo venía con toda esa sobrecarga de elementos, con ese dramatismo, y encontró en América una cultura que también sabía cómo lidiar con precisamente esa exuberancia, esa maleza, esa de las selvas, de los manglares, de las montañas. Entonces, quizás esa sea una forma de explicar por qué el barroco latinoamericano es tan importante y por qué lo asimilaron tan bien. No solo desde el punto de vista visual, la música también de los Andes era una música barroca por la cantidad de sonidos. ¿Por qué? Porque en última instancia la naturaleza en esta región está sobrecargada. Y es tan sobrecargada que es lo que yo decía. Para ese ser humano es muy difícil dominar la naturaleza. Y entonces lo que hace es ¿qué cosa? Convivir con ella pacíficamente. Y encuentra en ella ese equilibrio que, por ejemplo, al europeo no le hizo falta porque dominó la naturaleza y casi que la destruyó, pudiéramos decir. Bueno, ahora mismo nos la estamos cargando también, pero ya eso es otra historia, ¿no? Por suerte esta clase termina en el siglo XIV, ¿no? Y no tengo que lidiar con el desastre que nos estamos planteando actualmente. Entonces, recuerden que esta perspectiva aquí se da antes de la conquista, así que perfectamente. Ahora, ¿qué quiere decir que hay un principio de la freteridad? Este freteridad, cuando algo está freterizado, significa que algo está tejido, ¿ya? Es la condición de un tejido, ¿no? O de todos los tejidos. Entonces, el principio de la freteridad que lo propuso, ustedes tienen ahí el texto de Pablo Cabrera, Estética Indígena. Entonces, la primera vez que escuché esto en sus conferencias me hizo comprenderlo todo. O sea, yo había pasado mucho trabajo en mi vida, porque realmente no era mi especialidad estudiar el arte de los Andes. Y entonces de pronto todo tenía una explicación clara. Este principio de la fraternidad quiere decir que la expresión artística andina, pero también eso lo vamos a ver en Mesoamérica, depende mucho de esta condición de interrelación que hay entre todos. Y por eso el principio de la fraternidad no es más que una variante más autóctona del principio de la inclusividad de todo que vemos en el arte asiático. Y vamos a ver que hay otros principios más que maneja también el otro estudioso importante, en este caso de la filosofía andina, Joseph Easterman. Él tiene el principio de la relacionalidad, principio de la complementariedad, etcétera. Pero al final todo esto se resume en el arte a un principio de la fraternidad que es de tipo estético. Entonces el arte mesoamericano y andino depende mucho de este imaginario entrelazado que tiene el ser humano mesoamericano y andino. Entonces en Mesoamérica tenemos culturas muy importantes, ¿no? La cultura olmeca, la cultura teotihuacana, la cultura maya, la cultura azteca. Pero hay muchas culturas más que no podemos estudiar en clase. Y en el caso incluso de los Andes, habría que restringirse también a los Andes centrales, lo cual sería también un poco decepcionante, pero es lo más sano si queremos verdaderamente apreciar en profundidad las cosas. Ahora, lo que vamos a hacer es estudiar a los olmecas, la cultura teotihuacana, la cultura maya y la cultura azteca. Hay otros aquí que vemos que no vamos a poder abarcar y que sin embargo son súper importantes, pero que si ustedes realmente los necesitan, entonces van a tener que estudiarlo en solitario. Yo simplemente les voy a dar aquí una perspectiva a partir de la cual acercarse a esta cultura. Y ya les había dicho que la perspectiva fundamental era que hay una temporalidad. Entiendan una cosa, cuando se habla de temporalidad, es lo mismo que hablar de espacio también. Esa
división que solemos hacer, decir que el tiempo es esto y el espacio es otra cosa. No. Esto, además, el propio Einstein lo dijo, pero nosotros no le hicimos caso a nada de eso. Tiempo y espacio es la misma cosa. Quiere decir que si hay otra forma de entender la temporalidad, significa que la espacialidad también es distinta. Entonces, cómo eso se relaciona con la creación artística lo vamos a ver, que tiene una expresión muy peculiar. En este caso, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos una comprensión matemática de la realidad muy sofisticada que vemos reflejada en esos fabulosos calendarios. Todo para ellos es ese tiempo calculado, pero en distintas fases. No es un solo tiempo. Para nosotros el tiempo es una línea solamente. Para ellos hay un tiempo de sembrar, otro de cultivar, otro. Son distintas temporalidades. Entonces por eso hacen calendarios para distintos tipos de épocas. Y por último está el principio de la fraternidad, que es que la conexión que tienen con la realidad es con una realidad muy espesa, muy barroca, pudiéramos decir, y entonces eso se tiene que ver reflejado en el arte, en la cual todo está interconectado. Y por eso que hay tantos tejidos en estas culturas. Eso es lo que explica que esta cultura produzca tejidos tan exuberantes. Y también que tenga una decoración en filigrana que también imita mucho el tejido. Ahora, muy importante tener en cuenta otra cosa que es importante aquí, es que la cultura, porque al final se cree que como es una cultura más joven, pero tiene 35.000 años, ¿no? Pero es más joven. Además, tener en cuenta que el ser humano que entró aquí ya venía con tecnología, no la tuvo que inventar. Quiere decir que se desarrolló también de otra manera. Entonces vamos a pensar que esta cultura vino después de todo. No, es una cultura que tiene también su prehistoria, tiene su paleolítico, neolítico y después su antigüedad, pero a su manera. Entonces eso no puede ser un pretexto para discriminar esta cultura, porque al final es lo que pasa. Se discrimina, incluso se piensa que es una cultura no tan evolucionada, cuando esa no era la realidad. La realidad era que cuando llegaron aquí los europeos, fíjense, no cuando llegaron a Cuba, que lo que encontraron en Cuba fue el primer lugar que conocen, el Caribe, y entonces ahí encontraron una cultura que no les impresionó, sino cuando llegaron a México o a la región mexicana. Cuando llegaron a esa región se dieron cuenta que la cosa no era tan simple, se dieron cuenta que en muchos aspectos era una cultura mucho más sofisticada que la cultura europea. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y el hecho de que se organice el curso y que esta sea la quinta clase, no significa que viene en quinto lugar, ¿no? Que primero están los egipcios por tal y tal cosa. No. Eso no tiene nada que ver aquí. La historia no es un proceso cuantitativo. La historia se trata de un proceso cualitativo. Aquí poco importa que en Europa se haya hecho algo hace miles de años y en otro lugar se haya hecho 400 años después o antes. Eso no interesa. No solo es que todo ocurre simultáneamente, sino que no es relevante que algo ocurra antes, durante o después. Cuando hacemos historia eso no tiene ningún sentido. Y sobre todo teniendo en cuenta que no existe conexión entre la cultura europea y la cultura precolombina anterior al descubrimiento de América, o también hay algunas teorías de que por el norte, ¿no? Los vikingos por el norte. Que en todo caso la conexión mayor se dio por el paso del hombre hacia América, que fue desde el Asia, y eso te cambia la cosa. Y aunque las cosas se dieran simultáneas, antes o después, como no hay conexión, entonces tienen su propia historia. Y no es relevante que en un lugar se haya hecho algo primero o después. Y por eso les decía, la cuestión de la historia no es que se trate de un proceso cuantitativo, la historia es un proceso cualitativo. Lo que pasa es que para nosotros los procesos cualitativos son los más difíciles de estudiar. Como no se pueden medir, tenemos ese problema. Entonces nos agrada más la cuestión numérica. Entonces eso no tiene ninguna relevancia. Y fíjense, el número no era despreciable para el hombre de los Andes, pero era otra relación la que tenían con el número. Para nosotros los números se convierten en un fin casi. Miren por ejemplo la descripción que hace
Hernán Cortés, cuando llega a lo que es México, ¿no? De las cosas de admiración que tenía por grandeza y estado. Dice, hay tanto que escribir que certifico a vuestra alteza que yo no sé por dónde comenzar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el hombre se dio cuenta que no era una cultura común y corriente, que no era una cultura nativa como la que se había encontrado en Cuba, que era una cultura, digamos, muy regional, que no había tenido la necesidad siquiera de desarrollarse de una forma tan sofisticada como lo hizo. Pero bueno, al final lo que a él le interesaba era la cantidad de oro, plata y piedras preciosas que había por todos los lugares. Pero fíjense que ahí eso es, o sea, está la avaricia de ellos, pero también nos cuenta la exuberancia y el trabajo, por ejemplo, de las plumas, el arte plumario que es muy específico de América. Fíjense que usar el nombre América es también hasta absurdo, porque ese nombre viene después. Habría que utilizar entonces ese nombre, porque no se está hablando aquí de una América propiamente. Fíjense, dice que no hay platero en el mundo que mejor lo hiciese. Quiere decir que desde el punto de vista de la orfebrería, este hombre reconoce que es muy superior. Dice, no se sabe, no sé, no puedo comprender con qué instrumento se hiciese tan perfecto, dice. Y ni hablar de la pluma, y ni hablar del trabajo con la pluma. Entonces van entendiendo que lo que pasa es que el europeo se encuentra aquí, es una cosa, les parece que está en un sueño, parecen que han entrado en una realidad distinta completamente. Y eso va a tener una repercusión, una importancia. Nada de esto se puede subestimar cuando se hace historia del arte. Ahora, fíjense la distribución que hemos hecho nosotros aquí. Y sobre todo porque, les decía, no hay, logísticamente no es factible tratarlo todo, no se puede. Y si lo hiciéramos seríamos muy superficiales. Entonces, miren, los olmecas, los teotihuacanos, los mayas, los aztecas y los incas, en el orden que se da cronológicamente para entender de dónde sale una cosa, de dónde viene algo. Y desde el punto de vista geográfico, tenemos la región mesoamericana, sería esta de aquí, en el centro, y hacia abajo tendríamos la región andina. En el caso de Mesoamérica, esta es la línea de tiempo que seguiremos desde el 1300 a.C. hasta el 1221 después de Cristo en adelante, 3 periodos, preclásico, clásico y posclásico, en el que se desarrollan, entre otras, estas 4 culturas que estudiaremos: la cultura olmeca, la cultura teotihuacana, la cultura maya y la cultura azteca. La cultura olmeca es una de las culturas más importantes de la antigüedad mesoamericana, ubicada en el preclásico inicial y muy conocida por estas esculturas gigantescas, estas cabezas antropomórficas que han sido descubiertas en esta región. Se caracteriza por una comprensión del cosmos y, en virtud precisamente del principio de la fraternidad, considera la existencia de 3 planos: el plano celestial, el plano terrenal y el inframundo, y en este caso lo representamos precisamente con un árbol en referencia a las selvas, a la jungla donde habitaron y donde desarrollaron sus actividades los olmecas. Estos 3 planos se encuentran interrelacionados entre sí, algo que puede observarse precisamente en este monumento número 9 de Chalcatzingo, donde aparece esta criatura zoomorfa que simboliza la tierra, y en el centro un agujero que se supone que consiste en el portal, en la puerta hacia el inframundo. Muy posiblemente se trate de la cultura madre de Mesoamérica, al menos la cultura madre por el desarrollo que habría alcanzado, la construcción de los primeros edificios ceremoniales de acuerdo a un plan determinado, la existencia también de una estructura social que permitía organizar estas grandes obras, un estilo artístico bien definido que se cree que sea el primero de la región centroamericana,
Cuando hablamos de estilo nos referimos a que es posible encontrar patrones semejantes en objetos de distintos tamaños y funciones. Se caracterizaron también por el dominio de la talla de piedras de gran dureza, como el basalto, y también la realización de rituales muy importantes que permanecieron durante miles de años en la región, como el famoso juego de la pelota. El bloque de Cascajal es uno de los ejemplos más antiguos de escritura, es un tipo de escritura en pictogramas, es decir, la escritura está compuesta por dibujos, en este caso dibujos de tipo figurativo. En el centro de la imagen pueden observar un esquema de los diferentes caracteres y a la derecha algunos de los caracteres que han podido ser descifrados, como el caso de la palabra insecto, flor, bromelia, piel, bolsa, escarabajo, piña, etc. En la región de la Venta ha sido descubierta una de las antiguas ciudades que, como se puede observar en esta imagen, ya presenta un plano específico, es decir, lo que se conoce en arquitectura como urbanismo, que es la organización del espacio arquitectónico, que, como podemos ver, mantiene una dirección bien definida y que se supone que se encuentra relacionada con los planos astrales que ya habrían realizado estas culturas, que, como hemos dicho en la introducción de la clase, tienen una relación muy importante con la matemática y por tanto también con la astronomía. La ciudad permanece enterrada y de hecho la naturaleza ha vuelto a desarrollarse en el lugar. Este sería el espacio que ocupa la Gran Pirámide y que sin embargo parece un montículo, parece más bien una colina. En el sitio han sido descubiertos muchos objetos, representaciones, esculturas de pequeño y gran tamaño, que se les ha dado el nombre de ofrenda u ofrendas, porque se supone que tendrían algún carácter de tipo ritual y que serían empleadas en sacrificio. Por ejemplo, en el caso de esta ofrenda número 4 de la misma región de la Venta, que se supone que representaba un evento político religioso, y podemos observar estas figuras de tipo antropomórfico que tienen la cabeza deformada, que, como se sabe, responde a una práctica y a un ideal de belleza. Desde pequeños eran sometidos a una deformación del cráneo para conseguir esta forma bastante peculiar, bastante curiosa, una práctica que se mantuvo durante miles de años en la región y que fue asumida también por el resto de las culturas, no solo en Mesoamérica, sino también en la América del Sur. Entre los megalitos más importantes se encuentran estos altares de basalto, llaman mucho la atención por los relieves, y en el centro una especie de agujero del cual parece que está saliendo una persona, al menos esa es la idea que nos da la posición que tiene la mano izquierda del personaje. Esta persona muy probablemente se trate de un sacerdote y quizás el agujero signifique el paso de un mundo al otro. Entre las esculturas de menor tamaño se encuentran estas figuras con un fenotipo bastante característico y que nos recuerda mucho al fenotipo asiático. Algunas se encuentran trabajadas en materiales muy resistentes como la jadeíta, y llama mucho la atención que en sus brazos portan a un bebé. Se cree que puede ser un bebé ofrecido en sacrificio, así que por lo tanto probablemente se trate de sacerdote. Llama mucho la atención este tipo de figura que alterna la suavidad con la rigidez, así que por tanto hay una especie de diálogo entre el principio de la frontalidad y el principio de la cinematograficidad. Otro tipo de ofrenda es esta especie de mosaico que combina lo pictórico y lo arquitectónico. Pueden observar que representa algunas figuras geométricas y que es una especie de demostración de la existencia también de un arte que no tiene como tal un espectador humano,
porque eran enterradas, es decir, después que se construían, eran sometidos a distintos procesos de niveles de tierra hasta que quedaban cubiertas completamente, por lo que se supone que eran destinadas a las deidades. Sería entonces este el mismo caso de las famosas cabezas gigantescas, que tienen también un fenotipo muy particular, el cual no descartamos que se deba a deformaciones del rostro, aunque presenta también estos labios bastante característicos, abultados, que recuerdan de alguna manera los rasgos de tipo negroide, pudiéramos decir. Estas cabezas gigantescas han sido desenterradas y se supone que representan sacerdotes, jerarquías fallecidas en la comunidad. Incluso en algunos estudios se ha podido demostrar que responden a determinado canon de belleza, como podemos observar en la figura de la izquierda, que se encuentra perfectamente calculado y que se repite como un patrón en el resto de las cabezas encontradas en la región. En la figura de la derecha podemos observar el perfil, que parece estar sometido a algún tipo de deformación. La deformación del cráneo es muy común en esta región. La figura de la izquierda parece esta especie de cinturón, que es el que precisamente consigue el alargamiento del cráneo, una práctica que sería realizada desde la niñez. Otro elemento importante es las propiedades licantrópicas que muestran estos personajes, es decir, la capacidad que tienen estos seres de transformarse en distintos animales poderosos y por tanto de rasgos de tipo totémico. En este caso, la relación que establecen con el jaguar, que como todos sabemos es una de las fieras que se vinculan con la condición divina, pero también con la fuerza de los guerreros de estas tribus antiguas. Además del tipo de híbrido zoomórfico, también se da el tipo de híbrido fitozoomórfico, fitozooantropomórfico, es decir, que tiene características humanas, animales, pero también de tipo vegetal. En este caso, una alusión al cultivo fundamental y a una de las fuentes alimenticias principales de esta cultura, el maíz. Entre los rasgos universales del arte también debemos tener en cuenta el elemento lúdico, es decir, el elemento del juego. Entre los hallazgos más interesantes que se han realizado de la cultura olmeca aparecen estos juguetes que evidentemente serían empleados por los niños de la tribu. Del mismo modo que en la cultura asiática se puede ver claramente en esta representación el dualismo. En este caso se trata de una máscara que representa la vida y la muerte. A la izquierda podemos observar el rostro vivo, incluso vemos cómo la lengua de este sujeto se encuentra, pudiéramos decir que se encuentra de una forma casi burlesca fuera de la boca, pero lo interesante es que se puede apreciar perfectamente la dialéctica, el paso de la vida a la muerte y viceversa, el rostro a la izquierda con todos sus componentes y a la derecha pudiéramos decir que se trata del cráneo vacío con toda la osamenta descubierta y las cuencas, o en este caso la cuenca del ojo, completamente vacía. La analogía de tipo dualista también se puede equiparar con el paso de la época de la lluvia a la sequía. En el caso de esta pequeña representación trabajada en jadeíta, e incluso hay algo aquí muy curioso, y es que no existe, digamos, una división abrupta entre el momento de la abundancia, en el caso de la lluvia, y el momento de la escasez, en el caso de la sequía, sino que se puede apreciar como una especie de paso gradual de una temporada a la otra, así que por tanto, del principio de la cinematograficidad, en el caso de la decoración, pero en el caso de la posición y de la forma que tiene, del principio de la frontalidad.
Por su parte, la cultura de Teotihuacán se puede considerar como una cultura de transición entre el periodo preclásico y clásico, es decir, en este caso entre la cultura olmeca y la cultura maya. La palabra Teotihuacán, que es el nombre que recibe esta gran ciudad, significa lugar donde fueron hechos los dioses y fue construida entre el siglo III y el siglo VII después de Cristo, como les decía, entre el periodo preclásico y el periodo clásico. Podemos observar en este esquema, en esta maqueta de la ciudad, cómo está bastante bien distribuida desde el punto de vista urbanístico y dominada por esta gran pirámide que se encuentra orientada según los movimientos astrales y que por tanto obedece a cuidadosos cálculos de tipo matemático que, como sabemos, aplicaban con perfecta precisión. Esta gran pirámide o templo de Quetzalcóatl posee estas especies de rampas o escalas bien empinadas de tipo ritual, y a ambos lados de las escaleras se puede apreciar la cabeza de la serpiente emplumada o Quetzalcóatl, así como distintos relieves a partir de los cuales también brota la cabeza de esta especie de criatura, de esta deidad híbrida, y que pudiéramos decir que es uno de los máximos exponentes de los rasgos totémicos de esta cultura. Es importante entender también que estas construcciones estaban completamente pintadas, es decir, eran construcciones cromáticas. Según esta reconstrucción realizada en el museo, se puede observar que abunda el colorido y sobre todo la utilización del color rojo. El color rojo es un color universalmente empleado por muchas culturas y que se cree que se vincula con la sangre o con la divinidad, es decir, con la naturaleza divina. En la región amazónica, por ejemplo, podemos ver cómo se emplea el color rojo a partir del pigmento que se extrae del achote. Las expresiones del rostro de esta serpiente emplumada no pueden ser interpretadas exactamente como expresiones terribles, sino que de alguna manera obedecen a la concepción dualista de esta cultura, además de la relativización de los códigos éticos que ya habíamos observado, que es una práctica común en la región asiática también. La pintura también es de mucho colorido y suelen ser representados, además de las deidades, algunos animales importantes, como el mencionado jaguar, que podemos observar aquí sus fuertes garras, y por otro lado que tiene una posición bastante peculiar que no obedece precisamente a las reglas del escorzo que se manejan en la cultura occidental, sobre todo a partir del Renacimiento. El principio de la fraternidad puede apreciarse con todo su esplendor en este mural que describe el paraíso de Tlalocán, es decir, el paraíso de la deidad Tlaloc. Según la descripción, allí acudían las almas de los muertos, fulminados por un rayo, ahogados o por algún tipo de muerte relacionada con el agua. Esta es una deidad de tipo acuática. Podemos apreciar perfectamente tres niveles: un nivel inferior que representa al inframundo, un nivel de tipo intermedio que representa la tierra, la realidad de los humanos, y un nivel de tipo superior que se supone que es el nivel de las deidades. Pero según la disposición y la decoración exuberante que tiene este mural, donde predomina, por cierto, el color rojo, da la impresión de que se encuentra tejido y que por tanto responde al principio de la fraternidad. También en esta descripción podemos apreciar alusiones a algunos alimentos muy antiguos que todavía consumimos en la actualidad, como el maíz, el frijol, la chía, alimentos que según la descripción crecen en esta especie de paraíso o jardín de las delicias, donde las almas se supone que pasaban su tiempo jugando y descansando bajo los árboles en compañía de sus amigos, disfrutando de toda clase de manjares al alcance de la mano. En la región de Yucatán, como podemos
observar en este mapa, se desarrolla ya en pleno periodo clásico la civilización de los mayas, muy conocida para nosotros en la actual Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y algunos estados del sureste de México. Se supone que esta civilización surge en el 1800 a.C. hasta el 900 después de Cristo, donde desaparece. Existen muchas teorías al respecto, muy probablemente por guerras o por alguna epidemia, abandonan esta región y poco a poco la maleza las llega a cubrir completamente. El templo de Kukulcán en Chichén Itzá está dedicado a la deidad serpiente solar y, como podemos apreciar, se trata de una especie de pirámide con una plataforma superior donde serían realizados los sacrificios. Según la disposición de la luz y la sombra en el equinoccio, se van formando una especie de triángulos de luz que simulan el movimiento de la serpiente, cuya cabeza se encuentra en la base de la pirámide y por tanto una expresión del principio de la cinematograficidad. En este sentido debemos entender que existe una conexión directa entre el principio de la frontalidad y el principio de la cinematograficidad, sobre todo tratándose de este tipo de estructura que es tan rígida, pero que al mismo tiempo esta civilización maya sabía perfectamente explotar desde el punto de vista de la movilidad a partir de la disposición de los rayos solares en determinadas épocas del año. Todo esto se realizaba, evidentemente, de acuerdo a estrictos cálculos de tipo matemático. En la región del Tikal también se descubrieron importantes edificaciones recubiertas por la vegetación. Según esta imagen, podemos observar cómo todavía en la región se reúnen en el lugar para celebrar el solsticio de invierno. El color verde y también el color azul es muy importante para la tradición maya, después también para la tradición azteca, elementos que se puede apreciar en estos trabajos escultóricos que al mismo tiempo responden a la técnica del mosaico, trabajados en piedra de jade, pero se supone también que, y se sabe muy bien que trabajaban otras piedras preciosas como las esmeraldas. Utilizando esta misma técnica de la incrustación, se construían estas máscaras que eran colocadas en el rostro del difunto y que representan los 7 orificios a través de los cuales el ser humano percibe la realidad. 2 orificios auriculares, 2 nasales, 2 oculares y 1 oral. Orificios que no solo eran empleados desde el punto de vista biológico-fisiológico, sino también desde el punto de vista metafísico, como forma de conexión con el más allá. La tumba de Pacal es otro clásico encontrado en regiones mayas. Se trata de esta lápida que tiene un relieve en el cual aparece una figura antropomórfica que da la impresión que se encuentra sentada en una especie de máquina o de mecanismo que ha levantado las suspicacias de muchos de los ufólogos más entusiastas de este planeta. Lo cierto es que no ha podido entenderse con precisión a qué se refiere esta figura, más allá de que se trata de un relieve bastante sobrecargado y por tanto que responde al principio de la fraternidad y a lo que se conoce dentro de los círculos de la arqueología como horror vacui, es decir, horror al vacío, que consiste en la necesidad que tienen estos artistas de cubrir toda la superficie sin dejar ningún espacio vacío, algo muy contrario a lo que ocurre con la cultura asiática, donde el vacío era una forma de expresión también importante y que ocupaba un lugar privilegiado dentro de la obra. En relación con la cuestión de la temporalidad, encontramos estas representaciones de los hermanos Ometecutli y Omecihuatl que tejen con un hilo de araña las relaciones humanas. En este caso la vida representada por una mariposa, pero en el centro privilegiado la existencia de la muerte en esta carabela formada por 9 puntos rojos y 7 puntos amarillos.
los 9 señores infernales y los 7 orificios de los sentidos. Como habíamos referido anteriormente, la deidad Tlaloc o néctar de la tierra es la deidad de la lluvia. En esta representación podemos ver todas sus características de tipo positivo, pero también características de tipo negativo que se encuentran en armonía. Por ejemplo, la lluvia y el trueno. De su boca podemos ver cómo brota la lluvia en esta especie de lengüetas que serían interpretadas posteriormente por los colonizadores como rasgos más bien de tipo satánico, pero que a fin de cuentas no tenían absolutamente nada que ver con la versión original de esta deidad, que es una deidad de tipo dualista, es decir, que reúne en sí misma todas las características propias de los eventos de tipo lluvioso, ya sea positivos o negativos, en dependencia de los efectos que tienen y por supuesto de la necesidad de que existan para conseguir el equilibrio de la naturaleza. Asimismo, la deidad del amor no tiene ninguna figura romántica, no es un cupido, como en el caso del cupido de la tradición grecorromana, no se trata de un cupido adorable, pero sin embargo está asociado en esta cultura con el amor, los juegos, la belleza, la danza, las flores, el maíz, el placer, las artes y las canciones. La deidad Xochipilli, uno de los elementos más importantes de esta cultura es el desarrollo de este juego de pelota que tenía un carácter de tipo ritual y en el cual se enfrentaban equipos y en dependencia de los resultados del juego eran sometidos a distintos rituales, entre los que se encontraban el ritual de sacrificio. A la izquierda podemos observar una especie de estadio de pelota y a la derecha el orificio por donde supuestamente debían lanzar la pelota. Podemos ver que este orificio de forma circular tiene este motivo entrelazado que sugiere sucesión del tiempo, el paso del tiempo, como todas las representaciones circulares que hemos ido analizando durante este curso. Entre las técnicas más originales que aparecen en la región está el trabajo con el plumaje, el arte plumario realizado con las plumas coloridas de las aves de la región y que fue muy apreciado por los europeos en la época de la conquista. Como se puede apreciar en esta fotografía, esta técnica se sigue realizando en la actualidad y se utilizan estas decoraciones para distintos rituales en el presente. En las paredes de este templo de Uxmal se puede apreciar esta decoración en forma de celosía o de filigrana. En el centro la deidad entretejida y por tanto el principio de la fraternidad, un relieve que tiene mucha semejanza con la técnica del tejido, que como sabemos es fundamental en la región de Mesoamérica, pero todavía más importante en los Andes. Los aztecas serían el imperio que entraría en contacto con la cultura europea en la época de la conquista y por tanto el último exponente de las culturas mesoamericanas del período posclásico tardío. En este códice aparece representado el mito fundacional de la ciudad de Tenochtitlán, la capital del imperio azteca. Cuenta la leyenda que la deidad guerrera y solar Huitzilopochtli prometió que en el lugar donde apareciese un águila sobre un nopal sería construida esta fabulosa capital. La ciudad fue construida en este lago de Texcoco utilizando tecnología de terrazas y chinampas y de esta manera fueron desecando el lago con el paso del tiempo. Este lago se encuentra
debajo de la ciudad actual de México y de ahí la inestabilidad del terreno. Los aztecas desarrollaron ingeniosas técnicas agrícolas para cultivar en el lago, construyendo estas estructuras denominadas chinampas, ganándole terreno al agua y garantizando también el riego de las plantaciones. Como podemos observar en la imagen de la izquierda, todavía se sigue utilizando esta técnica en la actualidad, y a la derecha tenemos una recreación del trabajo de los indígenas en la región. La técnica de la chinampa consiste en ir dividiendo el agua con estacas, creando áreas que son rellenadas de tierra y posteriormente cultivadas. Con el paso del tiempo, estas áreas se convierten en áreas más estables y da la impresión de que se trata de tierra firme. Como casi todas las culturas antiguas, la deidad solar es la deidad más importante de los aztecas y es la que aparece representada en esta piedra del quinto sol, que constituye también un calendario muy exacto, concebido a partir de los grandes conocimientos matemáticos que poseían en esta época. Según la leyenda, Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, es el hijo de la Coatlicue. Esta deidad, en forma de serpiente y que también posee ciertos rasgos antropomórficos, como podemos observar en esta imagen, existe una combinación de los elementos humanos y el elemento animal, esta especie de híbrido de tipo totémico, e incluso con algunos rasgos de esteatopigia, porque se trata de una deidad maternal, de la cual se cuenta que quedó embarazada al caer sobre ella una bola de plumas. De este embarazo es que nace precisamente Huitzilopochtli, que como dios de la guerra sale de su vientre armado, es decir, se abre paso con sus armas del vientre de su madre, y esta es una de las razones por las cuales la Coatlicue representa tanto el nacimiento como la muerte, es decir, este dualismo que se encuentra sintetizado en esta imagen, que por supuesto fue interpretada desde el punto de vista demonológico por los colonizadores europeos. Otra práctica muy común era la de realizar relieves en la base de la piedra, relieves que nunca podrían ser observados por ningún espectador y que por lo tanto se corresponden con la categoría de arte para nadie. Entre los elementos más importantes de la cultura azteca se destacan los sacrificios de víctimas humanas, a las cuales extirpaban sus corazones, desollaban sus cuerpos y posteriormente utilizaban sus pieles, los sacerdotes sobre todo, para cubrir su cuerpo. Como podemos observar en esta descripción, desde el punto de vista poético, entre comillas, se creía que el brotar de la sangre de los cuerpos simbolizaba la lluvia fértil de la primavera. Del mismo modo que en la cultura maya también han sido encontradas estas pequeñas esculturas de tipo dualista, donde aparece representada la abundancia y la escasez a la izquierda, es decir, la lluvia y la sequía, y a la derecha la muerte y la vida. Este tipo de representación, como hemos sugerido, tiene también un carácter de tipo temporal, así que por lo tanto no solo es expresión del principio de la frontalidad, sino también del principio de la cinematograficidad. Esta serpiente es muy conocida también porque representa el carácter dual de esta cultura y también la expresión de esa temporalidad cíclica, muy parecida a esta serpiente. Su análogo en la cultura nórdica, la serpiente que se muerde su cola o que se encuentra enroscada en sí misma. Todas estas son representaciones de la temporalidad. El Chonpantli es esta hilera de cráneos, es un altar donde se empalaban
las cabezas de las víctimas sacrificadas con el fin de honrar a los dioses, elemento que podemos observar en el códice de la derecha superior, donde aparece como una especie de ábaco con las cabezas ensartadas, y otro esquema a la derecha en la parte inferior donde están las cabezas humanas y también las cabezas de algunos animales sacrificados. Existían también otro tipo de implementos rituales como el brasero para las ofrendas y los famosos chacmol, donde supuestamente era colocado el cuerpo de la víctima antes del sacrificio, es decir, el lugar donde se realizaba la extracción del corazón y la apertura del vientre. A pesar de que conocían el trabajo de los metales preciosos, no sabían cómo trabajar metales más fuertes, así que los cuchillos sacrificiales eran construidos de piedra, es decir, de piedras muy fuertes, a la usanza del Paleolítico o del Neolítico. La conexión que tiene esta cultura con la guerra es muy conocida y por tanto la vinculación que sus guerreros establecían con determinados animales poderosos como el jaguar y en este caso como el águila. Podemos observar este personaje de tipo licantrópico, es un guerrero águila que posee elementos humanos y elementos animales, es decir, se trata de una representación de tipo zoomórfico licantrópico, es decir, que tiene propiedades de metamorfosis, de transformación en animal, un elemento que es muy común en todas las culturas a nivel global desde la antigüedad. Los cascos que utilizaban los guerreros también eran fabricados de cabezas de jaguar, y esto precisamente con la idea de que adquieren los poderes del animal, así que por lo tanto se trata de un tótem, y lo mismo ocurre con los escudos que eran cubiertos de pieles de animales y también de plumas. Como ya habíamos mencionado y habíamos podido apreciar en la descripción que hace Hernán Cortés, los trabajos de orfebrería eran magníficos y utilizaban con bastante habilidad la técnica del filigrana. En este caso, el trabajo de metales preciosos de tipo dúctil y maleable como el oro y la plata, combinado con piedras preciosas, el jade y las esmeraldas. El área cultural andina, específicamente la región central y la región ecuatoriana, que es la que más nos interesa en esta clase, es una región donde confluyeron distintos elementos climáticos favorables para el florecimiento de sociedades más organizadas y el cultivo de alimentos muy importantes todavía consumidos en la región, como la papa, el maíz, la quinoa y los frijoles, así como la cría de animales. Se supone que las poblaciones costeras fueron poco a poco emigrando hacia las regiones montañosas, donde se da la domesticación de la papa, el maíz, así como de los animales también, y donde por supuesto se aprovechaba el agua de los glaciales a través de antiguos sistemas de canales que se pueden apreciar todavía en las ruinas arqueológicas. Según los estudios realizados por los arqueólogos, ya desde el periodo paleoindio, es decir, desde el 1800 a.C., las sociedades nómadas, estas comunidades nómadas de la región, transitaron al periodo sedentario agrícola, ocupando la región montañosa, donde posteriormente se desarrollaría el imperio más importante, el imperio más grande de América y uno de los más grandes de la historia de la humanidad, el imperio inca. Entre las civilizaciones preincaicas más antiguas se encuentran la civilización de la región ecuatoriana, civilización Valdivia, 3500 a.C. al 1800 a.C., y la Chavín
en la región del Perú del 1200 a.C. al 500 a.C., que son las que abordaremos en esta lección dentro del periodo preincaico. De los Andes centrales, la civilización chavín es uno de los ejemplos de culturas preincaicas más antiguas y también más desarrolladas, como podemos apreciar en esta arquitectura constituida ya por columnas y dintel, así como la construcción de grandes muros de piedras combinadas. Llama mucho la atención que de estas estructuras sobresalen estas cabezas clavas o guardianes del templo con una apariencia, diríamos que antropomórfica, aunque también poseen rasgos animales, ya sea de felinos como el jaguar o el puma, o también incluso la serpiente. En este sentido nos recuerda mucho al templo de Quetzalcóatl en la cultura mesoamericana, la serpiente emplumada cuyas cabezas sobresalían también del templo. Estos elementos, estos patrones que se repiten de una cultura a otra, no tienen necesariamente conexión entre sí. La explicación que puede tener esto viene dada por el sentido del arte, es decir, se trata de un saber que es inherente a la condición humana, así que por lo tanto, una serie de patrones, entre ellos vimos también las pirámides, se van repitiendo de una civilización a otra, respetando principios de construcción básicos, pero siguiendo también determinados arquetipos de tipo astral, aunque en el caso específico de estas cabezas clavas, o en el caso también de la cabeza de Quetzalcóatl en Mesoamérica, se puede aplicar el principio de la cinematograficidad, dando la impresión que estos guardianes o dioses están atravesando el templo, están sobresaliendo del templo de manera cinética. La concepción vertical que tienen estas culturas de los Andes se ve representada en esta estela de Raimondi, donde aparece un personaje de pie y que tiene dos báculos o varas a ambos lados del cuerpo. La imagen tiene una simetría perfecta, pero sin embargo en la vertical denota sensación de movimiento, en este caso buscando altura, elementos que se ve acentuado por la repetición del tocado en forma oblicua ascendente. Las representaciones de la cultura chavín se ven compensadas también por estas figuras de tipo zoomórfico y por tanto de tipo totémico, realizadas en distintas técnicas como la orfebrería a la izquierda superior y que representa a un jaguar, la cerámica a la izquierda inferior, una vasija en la que se puede apreciar la representación de un roedor con sus crías, sugiriendo también movimiento de tipo cinematográfico, y a la derecha, en la parte superior, una especie de esfinge que representa también a un felino, muy probablemente un puma, y por último, a la izquierda, en la parte inferior, podemos apreciar una cabeza humana, producto de un proceso de licantropía, se encuentra en metamorfosis entre animal y humano o viceversa. Entre las culturas de transición, pudiéramos decir, entre el periodo preincaico y el periodo incaico se encuentra la cultura nazca, que se desarrolla en regiones más desérticas y donde se construyeron importantes ciudades y por supuesto los famosos geoglifos de Nazca. Lo importante, sin embargo, de esta cultura es el desarrollo técnico, la organización social muy parecida a la que después alcanzaría el imperio inca y el desarrollo de una importante obra cerámica. Otra vez la pirámide sigue apareciendo como esa estructura recurrente en todas las culturas a nivel universal. No sabemos si por mímesis de la montaña
o simplemente por la posibilidad que brinda desde el punto de vista técnico constructivo, es decir, la idea de una base ancha y una cúspide angosta que fundamenta la construcción perfecta y más estable de todas, pero que al mismo tiempo puede tener también un sentido de tipo ritual, representa la conexión que existe entre la tierra y el cielo. En lo que respecta a los famosos geoglifos, no se ha podido entender a ciencia cierta cómo fueron creados, de qué manera fue concebido este diseño gigantesco para que luzca tan perfecto desde la altura y que sin embargo no pudiese ser apreciado por sus constructores. Y este es otro de los ejemplos dentro de la categoría de arte para nadie. En este caso es un arte que está expuesto para otro tipo de espectador, en este caso de un espectador celestial. No necesariamente tendría que ser un visitante de otro planeta, pero en todo caso, con mayor seguridad, se trataría de alguna deidad. La cerámica nazca es muy importante y se destaca por la representación de aquellos animales con los que interactúa esta sociedad que, como hemos visto en el cuadro anterior, se dedica a la pesca y a la caza, así que realiza vasijas con motivos zoomórficos, tanto por su forma desde el punto de vista del volumen, así como desde el punto de vista pictórico, a la derecha con la representación de un felino. Quizás uno de los imperios más famosos de la historia de la humanidad es el caso del Imperio Inca, y como todas las civilizaciones antiguas, también tiene un origen de tipo mítico, en este caso la migración desde el sur de 4 parejas de hermanos que salieron de Pacaritampu, dominio de Manco Cápac, el varón sobreviviente, fundador del Cusco. La lengua originaria de esta gran civilización fue el Aymara, y a partir de su establecimiento en el Cusco adoptaría el uso de la lengua quechua, idioma del imperio en lo adelante. Un dato muy importante es que se trata de uno de los imperios más extensos de la historia de la humanidad. En el siguiente gráfico podemos observar la cronología del imperio incaico desde su fundación hasta su desaparición con el emperador Atahualpa entre 1532 y 1533 bajo el dominio de los colonizadores europeos. El imperio se extiende desde el centro hacia el norte y el sur, y uno de los elementos más importantes para garantizar esta expansión fue el carácter sofisticado de las comunicaciones. En este caso, el desarrollo de redes de caminos por donde circulaban los chasquis, una especie de mensajeros, transportaban los quipus, una especie de lenguaje o recurso mnemotécnico para recordar detalles de mensajes, cifras, nombres o fechas, y que todavía no han sido descifrados en su totalidad. Los que se encargaban de crear este lenguaje, los que conocían con profundidad este lenguaje, eran denominados quipu camayoc, personajes miembros de la nobleza y que por tanto ocupaban un lugar muy importante dentro de la jerarquía incaica. La organización de esta jerarquía nos recuerda un poco la existencia de las castas en la tradición hindú, es decir, un nivel inferior y un nivel superior que iba desde los esclavos hasta la realeza. Dentro de las manifestaciones religiosas se destaca el culto al dios creador Viracocha. No obstante, se trata de una religión de tipo politeísta, donde encontramos otras célebres deidades como Inti, Pachamama, Mamaquilla, etc. Entre los lugares más importantes se encuentra la estructura denominada Intihuatana, es decir, donde se ata o amarra el sol,
que se utiliza como calendario astronómico para definir las estaciones según el recorrido de la sombra que proyecta la piedra que se interpone ante el Sol. La ubicación de este tipo de monumento se realizaba con una precisión matemática muy característica de las civilizaciones precolombinas. Lo cierto es que estas deidades primarias de los incas, este panteón original, se fue ampliando en la medida en que se realizó la expansión hacia el norte y el sur, adoptando las deidades de las regiones dominadas, del mismo modo que realizaron otras civilizaciones. La práctica de la momificación tiene un sentido muy parecido a su homólogo egipcio como forma de conservación de la belleza y del cuerpo para garantizar el paso a la otra vida, a pesar de que estas momias no lucen tan agradables a la vista, producto del paso del tiempo y del deterioro climático. La construcción de muros y paredes se realizaba a partir de un labrado de la piedra que tenía tres formas distintas, que iba desde el tipo geométrico regular en la parte superior, bastante perfecto pudiéramos decir, el tipo de piedra irregular sin tallar, amontonada en el centro, y el aparejo poligonal o celular en la parte inferior. Existe la teoría que el aparejo irregular es una forma de imitación de la distribución que tienen los granos de maíz en la mazorca, como podemos observar en esta comparación. En sentido general, podemos decir que respecto a la arquitectura existe un desarrollo urbanístico, es decir, de la disposición de las estructuras y tipologías arquitectónicas. El plano de sus ciudades se encuentra basado en sistemas de avenidas que convergen en una plaza abierta que se encuentra rodeada de edificios, tanto administrativos como religiosos. Las construcciones eran realizadas en terrenos escarpados, es decir, en la cumbre de las montañas, y por lo tanto requerían de un gran ingenio desde el punto de vista arquitectónico, a través de la construcción de terrazas, donde podían construir, pero también cultivar la tierra. Del mismo modo, crearon puentes de tipo colgante a partir de sogas, así como grandes caminos empedrados, como el camino del Inca, canales de regadío y acueductos que aprovecharon la gravedad para distribuir el agua. En todo gran imperio siempre ha sido muy importante garantizar la comunicación a través de un camino principal. Lo mismo ocurrirá con la cultura romana y la construcción de la vía Apia, como veremos en próximas clases. En las calles del Cusco todavía se puede observar ejemplos de esta arquitectura y la utilización de la piedra de tipo poligonal para la construcción de muros y paredes. En estas fotografías de la región de Sacsayhuamán aparece a la izquierda un camino y a la derecha una puerta donde se puede apreciar la utilización del dintel. La famosa ciudad de Machu Picchu es quizás el ejemplo más célebre de esta arquitectura, que se encuentra creada en las cumbres de los Andes y que muestra la combinación de los estilos de la piedra labrada, así como el uso del dintel. Las terrazas, tanto en línea recta como circulares, que garantizaban también la conducción del agua hacia la ciudad y el riego de los cultivos. La escultura es una expresión muy importante dentro de la cultura incaica. A la izquierda tenemos una representación de la deidad creadora Viracocha. Llama la atención el fenotipo, los rasgos de los ojos, así como el tocado. Y a la derecha tenemos esta piedra que supuestamente se empleaba como calendario a partir de las señales que dejaba el reflejo de la luna en el agua que quedaba almacenada entre sus
orificios. La cerámica también es muy importante. Recuerden que la cerámica es uno de los ejemplos más antiguos de calocracia, esa combinación entre lo bello y lo útil. En este caso, la cerámica inca muestra elementos tanto geométricos como zoomórficos o la combinación de ambos, y también la utilización de los motivos en círculos y concéntricos como expresión del tiempo. Como en el resto de las culturas estudiadas, la orfebrería también destaca por su riqueza e ingenio. El trabajo de metales preciosos como el oro y la plata, así como la utilización de la técnica del repujado. La expresión artística, sin embargo, más singular de todas, tiene que ser la textilería, la técnica del tejido, que está vinculada también con el lenguaje y que se convierte en una forma de expresión filosófica también desde el punto de vista del principio de la fraternidad. Así, por ejemplo, en este fragmento textil a la izquierda y en el poncho a la derecha podemos observar muchos de los motivos que consisten en expresiones de tipo lingüístico y filosófico, donde destaca la representación de esta cruz andina conocida como chacana. Otro elemento que llama la atención es el del triángulo invertido, que como veremos más adelante tiene relación con la cosmogonía del hombre andino. De más está decir que la música es un elemento importantísimo que acompaña todas las celebraciones de tipo religioso. Se trata de una cultura que no deslinda lo religioso de lo cotidiano y que por lo tanto considera que no existe separación entre lo real y lo simbólico. Se destaca sobre todo la utilización de instrumentos de viento como la quena o la zampoña, que tiene un sonido muy característico y que desde el punto de vista mimético está relacionado con el viento. Recuerden que se trata de una cultura de tipo animista también. Y por otra parte está el baile. De más está decir que no se trata de un baile organizado en línea recta como los bailes europeos, pudiéramos decir, en forma de procesión, sino que se trata más bien de un baile más libre que imita en buena medida la conformación de los tejidos y que representa en última instancia la conexión que existe entre los tres espacios fundamentales de la existencia en el orden celestial, terrenal y del inframundo. En este sentido, la chacana quizás sea el elemento que mejor representa esta disposición del cosmos en la región andina. Según la distribución del cosmos andino, en la parte superior se encuentra el Hanampacha, el universo de las entidades celestiales, constelaciones, astros, arcoíris, aves y deidades. En el centro el Caipacha es el mundo donde viven los seres humanos, así como el resto de los elementos de la naturaleza terrestre. Y en la profundidad el Ucupacha, el inframundo, donde se encuentran los ancestros enterrados, es decir, el mundo de los no vivos. En virtud del principio de la fraternidad se establece una conexión dinámica entre estos tres espacios y que por supuesto se puede ver reflejada en la cultura del tejido. Según esta antigua representación, podemos ver a la izquierda este esquema donde aparece representada la chacana en dirección al sur y por lo tanto el oriente a la izquierda y el occidente a la derecha, así como los distintos pares de tipo dual que conforman el universo cosmogónico andino indígena. A la derecha podemos ver esta representación donde aparece la América del Sur invertida, teniendo en cuenta que en esta región comúnmente el sur se representa en la parte superior y de ahí que aparezca muchas veces la utilización de la pirámide invertida o triángulo invertido. En el centro de esta chacana se puede apreciar la distribución de los tres espacios, el Hanapacha, el Caipacha y el Ucupacha.
Del mismo modo se distribuyen en ella distintos elementos. En la parte superior, aves como el cóndor, en el centro, los seres humanos, mujer y hombre, el puma o jaguar, y en la parte inferior los elementos que se relacionan con el inframundo, como el fuego y la serpiente. Lo interesante que tiene, sin embargo, la representación de la chacana es que no solo es de tipo espacial, sino que también es de tipo temporal e incluso pudiéramos decir que es de tipo cuatridimensional, como se muestra en el esquema de la derecha. Es decir, tenemos centro, derecha, izquierda, tenemos profundidad, tenemos en la vertical y desde el punto de vista temporal la representación del tiempo como pasado, presente y futuro que se puede intercambiar de forma dinámica. Uno de los ejemplos quizás más hermosos de estas tradiciones recientes es la creación de estas pinturas de Tiwah, donde aparecen representados los tres elementos. En la parte inferior, comúnmente de rocas, se encuentra la región de los no vivos, en el centro la realidad, el mundo de los humanos, y en la parte superior el mundo de las deidades. Sin embargo, en esta representación de la famosa leyenda del cóndor enamorado, se puede apreciar cómo el cóndor, que es una criatura de tipo divino, puede dirigirse al mundo de los humanos, incluso se puede transformar en un ser humano, aprovechando sus cualidades de tipo licantrópico y establecer una comunicación de tipo tejido que demuestra el principio de la fraternidad. En esta otra imagen se puede apreciar la celebración de un ritual con elementos de la cultura occidental, es decir, la representación de una iglesia, al fondo el volcán, el Cotopaxi, y que por esa relativización que se establece de las distancias aparece más cercano de lo habitual, así que por lo tanto existe un tipo de perspectiva jerárquica y también relativizadora, pudiéramos decir, porque depende de la apreciación que se tiene del espacio-tiempo por los integrantes de esta cultura. En esta otra obra se puede apreciar también esa tendencia que hay a representar el elemento lejano más cerca e incluso la utilización de determinada perspectiva de tipo jerárquico. La distribución que tienen los objetos y los caminos se da también a partir de un tipo de torsión, tiene que ver con la forma, con el método de comunicación que se emplea o de desplazamiento que se emplea en estas regiones de tipo sinuoso.